Yo soy la doctora María Rosa Ramos, de Rehabilitación. Y bueno, yo hice mi especialidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y bueno, tengo una subespecialidad en Fisiología Clínica del Ejercicio, la cual la hice en el 20 de noviembre. ¿Vale? Vamos a empezar, esto es la parte un poquito más difícil. Yo creo que rehabilitación no es tan conocida. Entonces, vamos a ver de qué se trata un poquito, ¿vale? Para empezar, la primera pregunta que todo el mundo dice, ¿cuánto tiempo dura? Vamos a ver si son 4 años. Anteriormente se trataba de 3 años. Decían, bueno, apenas iba empezando, no sabían cómo por dónde meterle rehabilitación. Pero bueno, esta termina en 4 años por el grado de dificultad que tiene. ¿Okay? En sí, ¿qué es rehabilitación? Es todo lo que estudia en pacientes con discapacidad, entendiendo que ahora la discapacidad, pues a lo mejor anteriormente no la veíamos o no la entendíamos, ¿no? Pero no vemos las complicaciones que puede haber ante una discapacidad. Estamos hablando que más de 1 millón de personas en el mundo tienen un problema de discapacidad, 1 de cada 7. Esto lo dice, bueno, a nivel de la OMS, ¿ok? Entonces, si vemos esta parte de 1 de cada 7, pero cada persona con discapacidad, a lo mejor el 50% de estas personas van a tener gastos catastróficos, van a tener gastos y sobre todo en edades productivas. Y eso es preocupante, ¿no? Porque si no, ¿con qué van a trabajar? ¿Con qué van a mantener? Y etcétera. ¿Cómo se pueden reincorporar? ¿Vale? Entonces, eso es como muy a grosso modo qué es rehabilitación. Es la especialidad que se ocupa de la discapacidad, personas con discapacidad, ¿okay? Y no solo de la persona, sino de todo lo que le rodea. Entonces, bueno, esta dura 4 años. Las sedes que tenemos, los lugares en cuanto ya las especialidades para realizarla, pues bueno, en realidad son poquitos lugares, ¿okay? Es una especialidad, no se llena, bueno, sí se llena, ¿okay? Pero son poquitos. Tenemos, obviamente, Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, y, bueno, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, que es el famoso CRED, y también por parte del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que es el DIF. Como verán, IMSS pues siempre se lleva las mayores plazas, ¿no? Incluso ahí les puse cifras para que vean la cantidad, 68 en Secretaría de Salud, obviamente eso involucra el Instituto de Rehabilitación, y el General de México, tenemos 20, en el ISSSTE apenas hay 4, CRED son 5, DIF son 10, y eso están distribuidas pues, bueno, por todo México, ¿no? Si vemos que en CRED, en el DIF tenemos 10, 5, entonces generalmente vemos especialidades como medicina interna que están entrando grupos de que les gusta 10, 20, pues nosotros no, tenemos que entrar solitos, ¿okay? Es un R1 que para algunos es solo. Afortunadamente en el Instituto de Rehabilitación, pues ahí sí entramos como 15 en un jalón, pero bueno, estamos hablando de magnitudes mucho más grandes. Ahora, ¿qué ventajas tiene la especialidad? Pues yo les podría decir que es la especialidad pero muy bonita, la más humana, la que trata a la persona, la familia, los lugares, hasta la silla, porque las sillas les tiene que involucrar la parte de rehabilitación. Entonces, ¿trata a pacientes de todas las edades? Sí. Incluso el recién nacido hasta el viejito, la persona adulta mayor, ¿vale? Y bueno, lo que se enfoca son las condiciones discapacitantes. Trata el dolor, lo diagnostica, lo maneja, ¿okay? Sobre todo como resultado de lesión o una condición discapacitante. Y lo bonito de rehabilitación es que no es una especialidad, que es una persona. Y realmente así la verdad es que lo han tratado y ahorita lo vemos en la parte de las desventajas, ¿okay? Es un equipo. Nosotros tenemos que hacer equipo con todos, incluso hasta psiquiatría, ¿no? Pasó anteriormente psiquiatría, ¿por qué no? También hacemos un equipo del cual tratamos de ser líderes en equipo con los ortopedistas, neurólogos, psiquiatras, psicología, trabajo social, enfermería, porque como bien lo dijeron antes, todas las enfermeras se dedican a lo suyo y también enfermería también necesita una especialidad de discapacidad. Entonces, es la parte en conjunto, ¿okay? No solo trata a la persona, trata un todo, ¿okay? Y bueno, el campo de trabajo es inmenso, lo que se puedan imaginar, ¿okay? En cuanto a las desventajas, eso sí,
Como necesitamos un equipo bastante grande, estamos hablando que, bueno, el médico en rehabilitación es como tal el médico, el que liderea, el que indica todo el tratamiento, pero va de la mano con terapia física, terapia ocupacional, psicología, y los equipos, la infraestructura sí es cara, no es como, bueno, voy a poner mi consultorio aquí afuera y lo que llegue, ¿no? Yo lo trato, lo manejo y tan se acabó. Es de largo seguimiento y, bueno, esto implica terapias. Entonces, necesitas al lado a un equipo completo y, obviamente, bueno, pues todo lo que implica, ¿no? De que todo lo de terapia física, láser, ultrasonido, e incluso también es un poquito la parte ortopédica, tinas especiales, tanque, ¿no? El tanque famoso en las albercas. Entonces, le puedes ir desde muy, muy básico, e incluso se pueden hacer como cuestiones a domicilio también, o complicarse un poquito más y hacer pues todo un centro de rehabilitación, ¿no? Barato no lo es, ¿okay? Ahora, lo que les decía, desgraciadamente rehabilitación no es muy conocido. Las otras especialidades no saben cuándo derivarlo, las mismas personas como tratamiento tampoco lo conocen y no lo consideran como una opción. Entonces, ¿cómo es que yo llegué a rehabilitación? Precisamente yo estaba en el ENARM estudiando todo. Y bueno, y en la carrera, ¿por qué no ves los típicos libros de medicina interna, etcétera, ¿no? Ortopedia, traumatología, y se queda, tratamiento, tal, y mándese a rehabilitación. Yo siempre decía, ¿qué es rehabilitación? ¿Qué demonios es eso, no? ¿Qué es rehabilitación? Entonces, es todo lo que conlleva eso, y eso a la vez hace que muchas especialidades lo vean como, ya no hay nada que hacer, mándenlo a rehabilitación, cuando no es así. Hay muchas cosas que están en rehabilitación, sobre todo, rehabilitación no es la parte terciaria, implica desde prevención, la secundaria y la terciaria. En cuanto a mi subespecialidad, fisiología del ejercicio, pues obviamente estamos hablando de por qué si estamos viendo que las enfermedades crónicas degenerativas es lo número 1 aquí en el país, ¿por qué me voy a esperar a que la tenga? O bueno, ¿qué estamos haciendo por pacientes de obesidad, con diabetes, con hipertensión? Todo eso involucra rehabilitación, ¿okay? Es esta parte preventiva. Ya, de plano, ya lo tienen, las complicaciones, úlceras, amputaciones, el uso de prótesis, prescribir prótesis. Entonces, es un mundo donde lo bonito, van a encontrar trabajo en todos lados, ¿okay? Ahora, pero todo el mundo piensa y cree que pueden hacer rehabilitación, o que es fácil dejar una terapia, o que dicen, sí, haga estos 10 ejercicios y eso es rehabilitación. No es eso. Entonces, ha sido una especialidad que todo el mundo ha ido metiendo de su cuchara, entonces no es lo padre. Esa es una de las desventajas de la especialidad. Ahora, ¿qué cursos de alta especialidad tenemos en rehabilitación? Como les dije, es una especialidad que se pone al tú con otras especialidades. Es muchísimo que estudiar, no es nada fácil. Tienes que estar a nivel de un neurólogo, pediatra, geriatra, ortopedista, de un médico laboral, rehabilitación pulmonar, cardíaca, ¿okay? Incluso hay rehabilitación específica en enfermedades neuromusculares, rehabilitación pulmonar pediátrica, medicina paliativa, estás con los oncólogos, ¿okay? Otra es electrodiagnóstico, neurofisiología, otra vez, neurología, muchísimo. Y bueno, lo más bonito, fisiología clínica del ejercicio, ¿no? Que muchos dirán, es deporte. No es deporte. ¿Okay? También estamos tú con los de medicina del deporte. Sí, entonces vean todo lo que implica. No sé si han tenido la oportunidad de revisar o estar con alguien, médico de rehabilitación, que revise un paciente. Entonces, como verán, todo eso nos involucramos desde la cabeza hasta la punta del pie. Entonces, si tienen un poquito de curiosidad, vayan, yo les recomiendo eso, vayan, vean cómo explora un rehabilitador. De verdad, es algo impresionante, que enamora. Así me quedé también en rehabilitación, me quedé de qué impresión. Las historias clínicas, las notas que a lo mejor yo hacía en trabajo social, en el internado, etcétera, que poníamos miembros inferiores completos, llenado capilar, perfecto, ¿no? No, ahora digo, qué pena, qué cosas ponía.
las cosas que hay que revisar, neurológico, como tal, desde arcos, función, sensibilidad, fuerza, es una cosa impresionante. Que si estás a nivel, estudias tanto, de verdad, hay juntas, como eres líder de equipo, estás en equipo, con un neurólogo, de saberse todo lo de neurología, pediatría, honestamente, pediatría, neurodesarrollo, de volada, pediatras y todo. Entonces, verán, es algo amplio, que si piensan que rehabilitación no es hacer guardias, no es estudiar, híjole, no, al contrario. ¿Vale? Tipo de pacientes, aquí me pusieron así como, ¡ay, qué tipo de pacientes! Pues es que todos que tengan un problema de discapacidad, ¿ok? O, incluso les comentaba, preventivo, ¿ok? Área laboral, ok. Ay, pues aquí les decía, puede ser desde un centro de salud hasta algo que incluso termina en robótica. Mucho es de instituciones educativas también. Enseñanza en rehabilitación, por ejemplo, cómo explorar, cómo la parte de neurología, espasticidad, etcétera. Para mí dar también clases es como algo súper bonito, ¿vale? Desde público, privado, equipos deportivos, fútbol, básquetbol, etcétera, ¿no? E incluso en robótica. Yo sí estoy un poquito más enfocada a robótica y, por ejemplo, todos los aparatos que les ayuda para el mayor funcionamiento de mano, caminar, los pacientes con lesión medular. Y yo estoy enfocada un poquito más en la parte de fuerza. Entonces, para mí mi campo es la parte deportiva, equipos de fútbol, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que más me gusta? Como verán, puedo decirles, y podría estar aquí 1000 horas, pero ya me dijeron 5 minutos. Entonces, me apasiona, sí. La mejor especialidad, sí, me fascina. Es un trato con la persona. Imagínense una persona que ha perdido una pierna, que después de un accidente tuvo una lesión medular, no puede caminar. Híjole, el trato que tienes con esa persona es lo más bonito. Y darles, no es que recuperen la función, no, es que se adapten y saquen lo mejor de sus capacidades físicas y sean personas que se integran a un trabajo, a una familia, ¿okay? Entonces, esa es la parte difícil y bonito. ¿Es personalizada? Sí, no a todos se les trata igual. Integral, necesitamos todo este equipo de trabajo y, mejora capacidades físicas, no es que la recupera, a veces sí se recupera dependiendo del grado de discapacidad, pero el chiste es eso. ¿Qué tenemos? ¿Qué problema tenemos? Vamos a trabajar con eso para que tú puedas integrarte a algo más, ¿vale? Amplia área laboral, pues sí, ya les comenté, de todo. Y es una especialidad que bárbaro, está sacando día tras día, mejores terapéuticas e incluso es la segunda especialidad que más publica, precisamente por este terreno desconocido, ¿vale? No, dermatología publica muchísimo, pero después ¿vale? Es lo que les comentaba, muchísimo de investigación. Creo que de las diapositivas es eso, pero sí más bien sería como ver como sus dudas. Yo les puedo decir 1000 cosas, pero en realidad son sus dudas, e incluso de la misma residencia. ¿Vale? Hola doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Mi duda es respecto a lo que comentaba el especialista de medicina del deporte, básicamente los sueldos que no son tan buenos en su especialidad y relativo al campo deportivo de su especialidad de medicina de la rehabilitación, ¿cómo ve esa parte? El trabajar en equipos como usted mencionó, de fútbol, de otros deportes, básicamente te da para vivir bien o tienes que optar por otra parte como las tantas alternativas que nos mostraba. Ay, no. Esa es la parte difícil, como encontrar el camino de realmente qué quieres, a qué te quieres especializar. Hay muchísimo, desde el pulmón hasta la parte, yo me dediqué a la parte más deportiva, ¿okay? Por la cuestión robótica. ¿Okay? ¿Alcanza para vivir? Sí.
Obviamente no va a ser el mismo sueldo de un cirujano, la verdad es que los cirujanos pues, van a ganar mucho más, ¿no? Pero, bueno, en cuanto tienes un equipo, empiezas a armar la clínica, etcétera, o como mismo contacto, que da trabajo, sí, muchísimo. Y dinero, sí, no mueres de hambre, eso sí, rehabilitación te va bastante bien, tienes lugar en cualquier momento. Que si de pronto no salió lo de la parte deportiva, eso sí, la parte deportiva, por ejemplo en equipos de fútbol, sí está acaparada por terapia física. Ese es el problema, lo que les decía, muchos empiezan a meter la cucharita en toda la especialidad. Y aquí el problema diario es que los fisioterapeutas toman el control a veces. Y eso no está bien, porque ven primero al fisioterapeuta sin un diagnóstico realmente médico y sin una prescripción médica. No solamente es darle la terapia física, y lo malo es que dicen, es el masaje, ¿no? El masaje del deportista, el masajito. No. Rehabilitación, lo que menos es un masaje, y la parte de las terapias las debe hacer un terapeuta físico o un terapeuta ocupacional. Entonces, la parte de deporte está muy metida en la parte física, terapia física, y médicos del deporte. Pero por eso no es llegar y decir, yo llego a rehabilitación y yo veo a tal deportista. ¿Okay? Entonces, aquí la parte es, trabaja en equipo. El médico de deporte se dedica a algo. Él ya vino y les platicó a qué. Rehabilitación es muy diferente. No es lo mismo que medicina del deporte. Para nada. Entonces, todos tienen su trabajo. Y el fisioterapeuta debe seguir ese trabajo. Entonces, no es quitarlos, pero tampoco es trabajar en equipo. Esa es la parte un poquito difícil de deporte. Está muy difícil entrar, sí. A mí lo que me toca es que me manden como referencias a pacientes lesionados, deportistas. Les hacemos pruebas por la parte de robótica y los regresamos. Pero eso es bastante bien, va bastante bien. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Cómo sería trabajar con algún paciente para la rehabilitación, pero mediante psiquiátrico? ¿Cómo? ¿Con un problema psiquiátrico? Es exactamente lo mismo, porque realmente uno no ve la parte psiquiátrica. Entonces, como les comentaba, la parte de un buen líder, la parte de un buen equipo, es referirlos. También es referirlo, ok, bueno, tenemos un problema con una discapacidad, atendemos la parte de la discapacidad, ¿qué le está haciendo en ese momento la parte de discapacidad? ¿Qué parte? ¿Qué capacidad física está alterando? Pero parte de tu equipo es que también se valore lo emocional, ¿no? Entonces es uno, estar por parte de psiquiatría a un lado, o psicología, trabajo social, etcétera. Entonces no es que nosotros lo abordemos, pero siempre estamos a un lado, tratando a la par discapacidad con la parte emocional. Así es. ¿Se hacen guardias? Sí. ¿Hasta cuántos años hacen? ¿Y si rotan en otras subsedes o tienen la oportunidad de ir al extranjero? Sí, mira, a mí me tocó, hacer mi especialidad en el Instituto de Rehabilitación. Obviamente, pues ahí tenemos como todas las partes, por ejemplo, las de alta, ¿no? Todas las especialidades. Ahí es un poquito más difícil rotar, porque todo lo tienes ahí. Pero ahí teníamos muchísimos rotantes del DIF, del IMSS, del ISSSTE. El chiste es que roten y conozcan todos los ambientes. ¿Okay? Haces guardia solamente en el Instituto de Rehabilitación. Nada más. El resto no. Pero son los 4 años y bueno, ahí sí se hacen, pero sí son ABCD. ¿Okay? Entonces no es tanto. ¿Qué pasa en las guardias? Tenemos pisos de hospitalización, tenemos urgencias. Si creen que rehabilitación no tiene urgencias, sí las tiene. Y precisamente, como les comentaba, nadie sabe revisar a un paciente también como un médico rehabilitador. Sí. Nos llegaban, nuestras urgencias eran lesión medular, trauma craneoencefálico, donde un instituto de traumatología y ortopedia, los encargados en valorar, revisar, medir, ver acciones, en este caso, si era trauma, pues era así de, tenemos esta urgencia, rayos, bla, bla, y derivarlo a tal lado, ¿no?
en caso de que se requiera, ¿no? Pero en todo caso, bueno, esas eran nuestras urgencias, lesiones medulares, ¿qué hacer en esa acción? Sí hay urgencias. Y las guardias, porque tenemos piso de pediatría y de neurología, o sea, apenas abrió el piso de geriatría, entonces no son pisos de medicina interna, ¿okay? Son de rehabilitación, donde los pacientes van a terapia, se internan, también había internos de amputaciones, donde se les maneja tantas sesiones, van a que se les pongan las prótesis y todo. Lo difícil y por qué se requieren guardias como tal, porque pues no tenemos las complicaciones de lesión medular, de un trauma craneoencefálico, donde prácticamente en la tarde te conviertes en otra cosa, y es cuidarlos, ¿vale? Y además de guiar y todos sus terapias. Sí hay. En otros lados no hay. Okay. Bueno, sí. Está el hospital, se me fue, del IMSS, que tratan a puro lesión medular. Entonces también hay guardias ahí. Okay. Sí hay.